En este video vamos a resolver otra ecuación diferencial. Primero vamos a verificar que la ecuación diferencial sea exacta. La ecuación diferencial a resolver es 2y menos 2xy cúbica más 4x más 6, diferencial de x más 2x diferencial de y. Entonces vamos a proceder lo mismo. Aquí es igual a 0. Entonces vamos a proceder primero a calcular, más bien a identificar quiénes serían mis funciones m y n. Entonces m, recuerden que es la función que acompaña al diferencial de x. Y la función n sería la que acompañe al diferencial de y. Ahí está. Entonces ahora vamos a verificar la condición de exactitud. Recuerden que la condición de exactitud dice que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Entonces la pregunta es si esto es cierto. Entonces vamos a calcularlas. Entonces calculemos la parcial de m respecto de y. Entonces vamos a calcular la directa. Bueno, voy a escribirla de nuevo. Entonces recuerden que se deriva solamente respecto a la variable que me piden. Las demás se consideran como constantes. Entonces aquí me quedaría 2 simplemente. Y luego aquí quedaría, este 3 baja, por ese 2 queda un 6 x y cuadrada. Y luego fíjense en este término de aquí, la parcial de 4x con respecto de y, dijimos que todo lo que no sea y es constante, entonces estoy calculando la derivada de una constante, entonces esta es 0. Y luego del 6 pues también es 0. Entonces ya tengo la primera derivada. Ahora la parcial de n respecto de x sería la parcial con respecto de x de n, que es 2x menos 3x cuadrada y cuadrada menos 1. Entonces vamos a derivar respecto de x. Entonces quedaría aquí 2 menos este 2 baja y por este 3 quedaría un 6x y cuadrada, y la derivada del 1 es 1. Digo 0, perdón. Entonces, como pueden ver, estas derivadas son iguales y entonces se satisface la condición de exactitud. Entonces entonces luego vamos a ponerle, pues la ecuación diferencial es exacta. Entonces, ¿qué dijimos que pasaba cuando era exacta? Entonces, pues existe una función x de y, xy, tal que, pues la parcial de f respecto de x, pues tiene que ser m, y la parcial de f con respecto de y tiene que ser n. Entonces, m es 2y menos 2xy cúbica más 4x más 6. Entonces, esta es mi ecuación 1. Y n es 2x menos 3x cuadrada y cuadrada menos 1. Y esta sería 2. Entonces, en el ejemplo anterior, utilicé la ecuación 1, es decir, integré parcialmente respecto de x. Entonces, ahora en este ejemplo voy a integrar parcialmente respecto de y, es decir, voy a utilizar la ecuación 2. Para que vean que es análogo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, de 2, vamos a integrarla. Me quedaría, la voy a separar de una vez. Y vamos a integrar. Entonces integro ambos lados y me quedaría de este lado pues la función xy
igual a, vamos a integrar, ya no voy a separar, voy a integrar directo, entonces quedaría 2xy menos, entonces cuando integra aquí quedaría la integral de y cuadrada, y eso es 1/3 de y cúbica. 1/3 por ese 3 se hace un 1 y quedaría x cuadrada y cúbica menos y cuando integre este último término. Y otra vez, aquí voy a agregar una función que depende de la variable que no integré. En este caso integré respecto de y la que no integré fue x. Entonces mi función depende pues de x. Y entonces vamos a utilizar la que no he utilizado, que es la 1, la ecuación 1. Entonces de 1 dice que la parcial de f respecto de x tiene que ser igual a m, ¿no? De 1 es esta. Entonces dice que la parcial con respecto de x voy a derivar, entonces voy a escribir otra vez la función. Y esto tiene que ser igual a m. Entonces quedaría 2y menos 2xy cúbica más 4x más 6. Entonces derivemos parcialmente, quedaría 2y menos 2xy cúbica. La derivada parcial de x de y sería 0. Y aquí quedaría más la derivada de g respecto de x. Y esto tiene que ser igual a 2y menos 2xy cúbica más 4x más 6. Entonces fíjense, como estamos derivando respecto de x, todo lo que no tenga x, es decir, las y, se me tienen que cancelar. Entonces quedaría 2y, con este 2y se va, este término con este término. Entonces todo lo demás depende solamente de x o es constante. Y entonces tengo una ecuación diferencial de primer orden, que va a ser de variables separables, para encontrar mi función g, que dice que la derivada de g respecto de x, pues tiene que ser igual a 4x más 6. Entonces, pues, separo e integro directamente. Entonces esto quedaría por un lado, pues que g de x es igual a, cuando integre quedaría aquí x cuadrada sobre 2, por este 4 quedaría un 2x cuadrada más 6x más mi constante de integración. Y entonces mi función solución es la siguiente. Me quedaría como 2xy menos x cuadrada y cúbica menos y más g de x. 2x cuadrada más 6x más una constante. Este problema no lo escribí al principio, pero pide una condición inicial. Entonces la condición inicial dice que y de menos 1 es igual a 0. Entonces fíjense, en realidad esta solución ustedes la pueden escribir de la siguiente forma. Pueden decir que tienen una familia de soluciones que son constantes que satisfacen esta ecuación. Acuérdense que este más c lo puedo pasar del otro lado, quedaría menos c, c menos lo absorbe la misma constante. Entonces vamos a aplicar la condición inicial, que sería donde vea y pongo 0 y donde vea x pongo menos 1. Entonces quedaría, fíjense, como y vale 0, este es 0, este término es 0, este término es 0 y solo sobreviven estos de acá. Entonces quedaría 2 por menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1. Esto es igual a c. Y quedaría 1 por 2, 2, menos 6, esto es igual a menos 4. Y entonces, finalmente, pues la función bajo esta condición inicial
me quedaría como todo esto que calculamos ya, x cuadrada y cúbica menos y más 2x cuadrada más 6x más la constante, que en este caso nos quedó menos 4. Y entonces hemos encontrado la función solución a la ecuación diferencial exacta que nos habían puesto. Bueno, vamos a calcular el siguiente ejercicio. Es muy rápido porque no todas las ecuaciones diferenciales son exactas, es decir, no siempre se va a satisfacer la condición de exactitud. En este caso me piden, este es el ejemplo 3, me pide que verifiquemos si esta ecuación diferencial es o no exacta. Entonces otra vez es identificar a m. Entonces este de aquí es mi m y este que acompaña todo el diferencial de y es n. Entonces vamos a calcular de una vez la condición de exactitud, que sería aplicando la condición de exactitud. Vamos a calcular las derivadas parciales cruzadas. Entonces quedaría la parcial de m con respecto de y. Vamos a calcularla. Entonces fíjense, primer término es 0 y el segundo simplemente es 1. Entonces quedaría 6x cuadrada. Y ahora vamos a calcular la parcial de n respecto de x. Entonces quedaría 3 por 3, 9x cuadrada. Ya empezaron a ver que no es la misma. Y luego aquí quedaría menos 2y. Y entonces estas derivadas parciales cruzadas pues no son iguales. Luego, pues la ecuación diferencial no es exacta y entonces no la puedo resolver por el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, habría que ver qué tipo de ecuación diferencial es. Entonces, con esto concluyo y seguimos con el siguiente video.